favor en Génesis, capítulo 2. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nuestro Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos permites hacer esta transmisión. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea de bendición lo que veremos ahora. Háblanos, oh Dios, al corazón y danos una bendición grande. Que tu Espíritu Santo nos bendiga. Capacita a tu pueblo, Padre, para conocerte, para amarte, para servirte, para temerte. Te pedimos por nuestra hermana Laurelena y su mamá, que les ayudes en esta hora difícil y tu gracia sea con ellas. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de que Dios le diera esta orden a Adán y a Eva, ellos ya habían comprobado que Dios es bueno. Adán tenía comunión con Dios. Él tenía que haber entendido que Dios merece toda obediencia. Si Dios es bueno, si lo entendemos, lo creemos, no nos resultará difícil obedecerle, o no debiera resultarnos difícil. Obedecer a un padre malo es difícil, porque un padre malo, pues, tal vez merezca que le guarden rencor, pero Dios no es un padre malo. Entonces Él merecía que Adán y Eva le obedecieran con alegría. Pero Adán desobedeció, él tomó la decisión de desobedecer. Pero lo que son las cosas, al no obedecer a Dios, él prefirió obedecer a Satanás. Y acuérdense ustedes que según la persona a quien se desobedezca, es la gravedad de la desobediencia. No es lo mismo que un hermano menor desobedezca a un hermano mayor a que desobedezca a su padre. No es lo mismo que tú desobedezcas a tu padre a que desobedezcas a un juez o a un magistrado. No es lo mismo desobedecer a un juez o a un magistrado que desobedecer a Dios. Entonces, según la persona a la que desobedeces, serán las consecuencias que tú sufras. ¿Qué tan grave será desobedecer al Creador nuestro y de los cielos y de la tierra? La Biblia nos enseña, y lo enseña claramente, que la muerte es la consecuencia del pecado. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, la muerte es un mal infligido en base a una ley. El alma que pecare, esa morirá. Todo pecado merece la muerte. La desobediencia de Adán podría no parecer tan grave, pero merecía la muerte, porque vean ustedes a quién estaba desobedeciendo. En Romanos 5:12 dice el apóstol Pablo: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Y también en Romanos, capítulo 6, versículo 23, leemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces vean ustedes,
la muerte no es el resultado de una ley natural. Si no hubiese habido pecado, no habría habido muerte. En su bondad y en su misericordia, Dios ha querido revelarnos las causas y las consecuencias de lo que es el pecado, las causas y los efectos de la muerte. Muchos escritores, pensadores, filósofos han tratado de hablar acerca de este fenómeno de la muerte, pero el único que puede hablarnos de ello con autoridad es Dios mismo. El día que Adán comió aquel fruto, él murió, como Dios había dicho, pero no precisamente de la muerte física. Cuando Dios le dijo eso, ciertamente morirás, se refería a algo más allá que de la muerte física. La muerte incluye todas las formas de mal que se infligen en su castigo. Vean, la muerte sería todo lo opuesto a la recompensa prometida. ¿Cuál era la recompensa? Bendición y vida eterna. Entonces, si tú desobedeces, tendrás maldición y muerte eterna. La muerte nos habla de las miserias eternas del pecado. Vean, estas miserias del infierno, en un sentido, empiezan aquí en la tierra. ¿Por qué? Todos los sufrimientos que hay en el mundo son derivados de la consecuencia del pecado de Adán. Entonces, la muerte eterna, en un sentido, podemos palparla aquí en este mundo. Hay algunos que dicen que el infierno está aquí, en este mundo. Los que acuñaron esta frase, yo supongo que se agarraron de los sufrimientos que tenían. Las personas que sufren mucho en este mundo, en un sentido están sufriendo las miserias del infierno. Una persona que sufre mucho en este mundo, le hablamos del infierno y va a decir, infierno, deberías de vivir la vida que estoy viviendo yo para que sepas lo que es el infierno. Pero los sufrimientos que tienen las personas en este mundo son solamente una pequeña muestra de los terribles sufrimientos que tendrán en el infierno, en la condenación eterna. El otro día yo les comentaba cómo Dios habla al mundo por medio del COVID-19. Dios está hablando claramente, fuertemente. El dolor es la bocina de Dios. ¿Se acuerdan que vimos eso en alguna ocasión? ¿Para qué es una bocina? Para aumentar el volumen de la voz. Entonces, Dios no habla a través del dolor, Dios grita. Pero el hombre que no quiere oír la voz de Dios, no lo querrá escuchar, sea que le hable por medio de un susurro o por medio de un grito. Si un cristiano muere por el COVID o por cualquier otra enfermedad, su muerte no es una pérdida, su muerte es una ganancia. Pero eso lo puede decir solamente un cristiano verdadero. Cuando el cristiano verdadero muere, su muerte es una ganancia. Hay personas que lloran por una cosa, lloran por otra, pero su alma está en peligro, están perdiendo lo más valioso que es su alma y por eso no lloran, por eso no se preocupan. Dice Spurgeon en uno de sus libros, hay personas que se preocupan más por sus perros y por sus gatos que por sus almas. Tal vez atropellan a uno de sus perros y lloran por eso, pero no lloran por su alma. La naturaleza de las miserias del infierno, ¿saben ustedes en dónde se puede ver? En los efectos del pecado sobre la raza humana. Qué terribles consecuencias se ven en este mundo a causa del pecado. ¿Qué es lo que trae el pecado? Desdicha, frustración, amargura, caos, divorcios, odios, resentimientos. El pecado todo lo contamina. ¿Qué es lo que el pecado produce? Más pecado.
Tú no puedes acabar con el pecado con el pecado. Es imposible eso. Un solo pecado produce siempre más pecado. Tú cuando eres joven tal vez pienses, en cualquier momento me deshago de este gorila, de este pecado. Sí, tú cuando tienes un gorila bebé encima de ti, en tu espalda, pues en cualquier momento lo echas fuera. Un gorila pequeño, ¿cuántos kilos puede pesar? Pero cuando ese gorila crece y lo tienes en la espalda, ya no te puedes deshacer de él. Llega el momento en que tienes tantos pecados encima, en que ya no puedes contra él. ¿Saben ustedes cómo podemos ver los efectos del pecado en una persona? Cuando le hablamos del Evangelio, cuando le hablamos de Dios. Hay personas que están tan acostumbradas a su pecado que la simple mención de la palabra Dios, de la palabra Biblia, de la palabra Evangelio les es molesto. Las personas que más pecan son las que menos quieren oír hablar de Dios. Hay personas que están tan atadas, tan esclavizadas por sus pecados, que no quieren oír que se les mencione la palabra Dios. Y es por eso que la Biblia dice que los inconversos están muertos en sus delitos y pecados. Están tan afectados que están muertos. Un hombre que está así, muerto en sus delitos y pecados, no puede entender las cosas espirituales, no las quiere entender. Háblale de cualquier cosa, te va a escuchar, pero háblale de Cristo y no querrá tocar el tema. Y si tú te atreves a hacerlo, ¿qué es lo que saldrá de los labios de esa persona? Puro veneno. El mismo veneno de la serpiente antigua que odia a Dios. Cual la madre, tales los hijos. Un muerto, si tú le tocas una sinfonía o una melodía muy hermosa en sus oídos, no la va a escuchar. Y una persona que está muerta espiritualmente, por muy bonito que le hables acerca del Evangelio, no te va a escuchar. Tanto los protestantes como los católicos, los ortodoxos griegos, están de acuerdo que la raza humana cayó en Adán. Creemos que Adán fue nuestro representante en el paraíso, en el Edén. Pero el pecado de Adán no solamente le afectó a él mismo, como suponen algunos, sino que afectó a toda su descendencia. Nos convenía que tuviéramos un representante. Si Adán, que era perfecto, falló, con más razón fallaríamos nosotros, que somos imperfectos. Entonces vean, al probar a la raza entera, por medio de Adán, Dios ahorró muchísimo trabajo. Ya nadie está bajo prueba ahora. Ya el único que fue probado falló. Entonces, Adán cayó, caímos todos. Y vemos las consecuencias de su caída en toda la raza humana. Adán en el Edén como nuestro representante, sin nuestro consentimiento. Y alguno dirá, bueno, pero ¿por qué Dios puso a Adán como mi representante? Yo no lo nombré. ¿Por qué va a ser mi representante? Pero eso nos convenía que así fuera. Y Dios hizo algo que era conveniente a sus intereses y a los nuestros. Ven, solamente hay dos cabezas o representantes en este mundo. Adán y Cristo. Como descendientes de Adán, estamos bajo pecado, condenados, muertos. El pecado entró en el mundo, vimos en Romanos 5, por el pecado de Adán. ¿Y cuáles son las consecuencias de su pecado? La muerte espiritual. Y junto con la muerte espiritual, la muerte física. Oscuridad, tinieblas, desorden, enfermedades, enemistad contra Dios, caos. Consecuencias que podemos verlas.
Cuando Adán pecó, vean todo lo que ocasionó. Acababa apenas de pecar Adán. ¿Cuánto tiempo tendría cuando ya tuvo sus hijos? ¿Y qué pasó? Que su primer hijo mató al segundo. Vino el primer crimen. Dios ve a los cristianos en Cristo como su representante. Entonces, bien, en Adán caímos y en Cristo somos levantados. En Adán somos esclavos, en Cristo somos libres. En Adán morimos, en Cristo vivimos. En Adán perdimos el camino, la verdad y la vida, y en Cristo tenemos el camino, la verdad y la vida. Lo que perdimos en Adán, lo tenemos en Cristo. En Adán somos hechos pecadores, en Cristo somos hechos justos. El pecado de Adán, que era un hombre, tuvo como consecuencia el juicio y la condenación para todos sus representantes. Entonces, la obediencia de un hombre, Cristo Jesús, trajo todo lo contrario de lo que trajo la desobediencia de Adán. Bien, Adán era un hombre. Cristo tenía que venir y hacerse un hombre, para que así como un hombre hizo que todos cayéramos, también por medio de un hombre pudiéramos ser levantados. Entonces, los que creemos en Cristo, tenemos a Cristo como nuestro representante. Cuando Adán cayó, no estábamos presentes nosotros, pero estábamos en sus lomos. Estábamos en su interior, digámoslo. Él era la cabeza del pacto para la raza humana, y es por eso que fuimos condenados. Pero vean una cosa, así como caímos y fue estrepitosa la caída en Adán, viene Cristo y Él obedeció a la perfección los requerimientos que Adán no obedeció. Entonces Cristo vino al mundo y satisfizo los requerimientos de Dios, los requerimientos de la ley de Dios, y satisfizo la justicia de Dios, la que demandaba que el pecador tenía que morir. Por eso Cristo vino a morir, para satisfacer la justicia de Dios. O sea, Dios no podía perdonarnos sin que Cristo muriera en la cruz. Entonces, estábamos en Cristo como su pueblo del pacto. Dios hizo un pacto con Adán, pero falló. Pero Cristo no falló. Entonces, lo que perdimos en Adán lo tenemos en Cristo. Y es por eso que somos justificados. Todos los que creemos. Porque si tú no crees en Él, tú no eres justificado. Y vean, todos los que vivieron entre Adán y Cristo tuvieron que morir como consecuencia de la caída. Aún a los que no pecaron a la manera de Adán, dice Romanos 5:14. ¿Por qué murieron tantas personas entre Adán y Cristo? Como consecuencia del pecado de Adán. Reinó la muerte, dice Pablo, desde Adán hasta Cristo. Los hombres tenían que morir. Y vean, los niños pequeñitos que vivieron entre Adán y Cristo también tenían que morir. Pero vean, aquellos niños, aquellos pequeñitos que morían entre Adán y Cristo, ¿por qué clase de pecado morían? Si ellos no eran culpables personalmente. Ellos no tuvieron la oportunidad de pecar. Estoy hablando de los niños que murieron acabando de nacer o en los primeros meses de haber nacido. ¿Por qué murieron? Murieron como consecuencia del pecado de Adán. A todos los seres humanos que vienen a este mundo se les imputa el pecado de Adán. Pero vean, no se les imputa su criminalidad. ¿Entienden ustedes la diferencia? No se les imputa su desmerecimiento, sino se les imputa la obligación de satisfacer la justicia de Dios. Si tú no crees que Cristo pagó, tú tendrás que pagar. Así de serio es el asunto. ¿Entienden ustedes por qué fuera de Cristo no hay salvación para nadie? Los seres humanos, tengan Biblia o no,
tienen la obligación moral de satisfacer la justicia de Dios. Dios es justo y está obligado a castigar el pecado. Lo hemos visto muchas veces. Si nuestro gobierno se endeuda, él firma, pero no es el que paga esa deuda. ¿Quién es el que paga la deuda? Pues sus representados, o sea, el pueblo. ¿Pero por qué el pueblo paga si no fue el pueblo que firmó? No, el pueblo no firmó. Firmó nuestro representante, que es el presidente. El gobierno federal se endeuda y todos sufrimos las consecuencias. Los niños pequeñitos no tienen pecado, pero también sufren enfermedades y muerte. Pero entonces es injusto, veíamos este tema de que Dios no comete injusticias. Es injusto que un niño pequeñito, un niño de meses de nacido, muera. La muerte es la consecuencia del pecado. ¿Pero qué pecado cometió ese niño? Si un niño muere, quiere decir que es pecador. Es pecador por lo que hizo Adán. Supongamos que un hombre acaba de recibir su quincena y sale de su trabajo y la malgasta, se va con los amigos y luego anda borracho y escandaliza y rompe el vidrio de una patrulla. Lo agarran, lo multan, lo encierran, se queda sin dinero. Sus hijos y su esposa sufrirán las consecuencias. ¿Pero qué culpa tienen sus hijos y su esposa de que tengan un marido, un padre tan necio? La esposa y los hijos no tienen culpa personal en la borrachera en la que cayó el padre, pero tienen que sufrir las consecuencias. Y nosotros somos redimidos por Cristo de la misma manera como recibimos la culpa de Adán, por medio de un sustituto. Alguien que obra en nuestro lugar. Cristo obró en nuestro lugar, obedeció en nuestro lugar, nos representó. Entonces vean, no se puede creer en la salvación por gracia, no se puede creer en la justificación por la fe y no creer en el pecado de Adán, en las consecuencias del pecado de Adán. O sea, si tú crees en las consecuencias del pecado de Adán, tienes que creer en la justificación por la fe en Cristo. Porque si tú no crees que hayas caído en Adán, no creerás que necesitas ser levantado. ¿Me explico? Tú dirás, bueno, pues yo qué culpa tengo del pecado de Adán. Yo no necesito que nadie pague por mí. Yo no necesito ser levantado porque no estoy caído. Yo no necesito nacer de nuevo porque no estoy muerto. Entonces, para que tú creas en la necesidad de nacer de nuevo, tienes que creer que estás muerto en delitos y pecados. En Adán perdimos mucho, muchísimo, pero es más lo que ganamos en Cristo. ¿O puedes tú ganar? Hay algunos teólogos que llegaron a enseñar que Dios creó a Adán estando bajo la ley de la muerte. O sea, vean, teólogos que creían que desde el momento que Dios le dio la vida a Adán, tenía que morir. Ya le dio la vida, se le tiene que acabar la vida. Dicen, es la ley de la vida. ¿Cuál es la ley de la vida? Pues que todo el que nace tiene que morir. Pero ¿era así exactamente en el caso de Adán? No. No, si Dios le dijo, el día que comas de este fruto ciertamente morirás, quiere decir que si no lo hubiera comido, él hubiera vivido eternamente. Dicen ellos que Adán estaba sujeto a la muerte antes de la caída. Pero ¿saben por qué lo creyeron ellos? Porque querían evadir la doctrina del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Recuerden,
no el hecho de que Adán desobedeció. El pecado original son las consecuencias de la desobediencia de Adán, los efectos de la desobediencia. Son los efectos que producen el dolor, que producen la miseria y la muerte, aún de los niños pequeñitos que no son personalmente culpables. Dicen algunos de estos teólogos que la muerte reinó en el mundo animal antes de que Adán pecara. O sea, dicen que los animales se morían antes de que Adán pecara. Pero eso no se puede comprobar. No se puede comprobar. Dicen que también el reino vegetal moría. Todas las plantas nacen y mueren. Pero supongamos que eso pudiera probarse. Eso no significa que Adán no hubiera podido vivir sin morir. O sea, no podía vivir Adán en este mundo y Eva sin morir, viviendo en medio de animales que sí morían. No podía Dios hacer que Adán y Eva vivieran a pesar de todo el entorno. Dios pudo crear el universo de la nada. Un Dios que es todopoderoso no puede mantener la vida del hombre de un modo indefinido, que el hombre no muera. Recuerden ustedes que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y Dios es inmortal. Y el único ser creado a su imagen podía y debía ser inmortal también. ¿Me explico? Para que me entiendan mejor, déjenme decirles esto. Los que ahorita ya están en el infierno, porque ya hay millones de personas ahorita en el infierno, todos ellos son inmortales. Nunca dejarán de existir. Ahorita están todavía en sus almas, ¿sí? Sus cuerpos todavía no se unen a ellos, pero llegará el día en que eso suceda. Noten ustedes cómo Dios nos creó para ser inmortales. Dios es inmortal. Entonces, la muerte física no es el resultado de la condición original del hombre, sino que es presentada en las Escrituras como el resultado de la muerte espiritual. Cuando Dios le dijo a Adán, el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás, se refería primeramente a la muerte espiritual. O sea, ese día murió espiritualmente Adán. Y como consecuencia, a partir de ahí empezó su deterioro. Empezó a morir, vamos a decirlo de esa manera. Y eso lo pueden ustedes ver si tienen un papel a la mano. Apunten por favor unos textos. La muerte física es resultado de la muerte espiritual. Romanos 6:23. Primera de Corintios 15:56. Santiago 1:15. Vean otra cosa. La Biblia enseña también que la muerte entró en el mundo por el pecado de un hombre, como castigo del pecado. Romanos 5:12, Romanos 6:23, 1 Corintios 15:21. Entonces la muerte, según Dios, no es algo natural. No era algo que formaba, digámoslo así, como parte del plan original de Dios, sino como algo extraño, como algo antinatural. La muerte es una expresión de la ira divina, como un juicio, dice Romanos 1:32, como una condenación, dice Romanos 5:16, como una maldición, dice Gálatas 3:13. La muerte nos produce temor, nos produce incluso angustia. ¿Por qué? Porque es algo extraño a nuestra naturaleza. Hay algo dentro de nosotros que se revela a la idea de la muerte. Pero existiera o no existiera la muerte en los animales, antes de la caída, la entrada del pecado les dio una servidumbre de corrupción.
Todo parece indicar que antes de la caída los animales no eran salvajes. Pero tampoco eso lo podemos asegurar. Lo que podemos leer en Apocalipsis es que habrá una nueva tierra, la cual verá la resurrección del pueblo de Dios. Todos los que murieron a través de la historia resucitarán. Mientras tanto, esta tierra en la que vivimos está sujeta a corrupción, a la enfermedad, a la muerte, a causa del pecado de Adán. Y este estado, vean, no continuará porque la creación será librada de esa esclavitud. Va a llegar el día, como dice Romanos. Seremos librados de nuestros cuerpos corruptos. La tierra que tenemos hoy, en un sentido, es igual a la que Adán y Eva contemplaron. O sea, la tierra que existía antes de la caída. Pero hay muchas imperfecciones de todas maneras, consecuencias de la caída también. Pero ya después de la restauración, nuestra tierra será perfecta. Hay muchos textos que lo dicen. Segunda de Pedro 3:10, 12 y 13, Apocalipsis 21:1. Entonces la amenaza de Dios a Adán no era principalmente la muerte física, sino la muerte espiritual. ¿Saben cuántos años vivió Adán? 930. Eso está en Génesis 5, versículo 5. Adán murió físicamente a los 930 años de edad. Pero en el mismo momento que pecó, en ese momento murió espiritualmente. Y por eso fue a esconderse de la presencia de Dios. Pero desde el momento que pecó, empezó a sufrir, como dije antes, el deterioro en su cuerpo físico. Desde ese día empezó a envejecer. El otro día nos decía el hermano Gerardo, que hay 3 clases de muerte: espiritual, física y eterna. ¿Cuál es la muerte espiritual? La separación del alma con Dios. Vean, la muerte espiritual la pueden ustedes vislumbrar en la condición de Satanás y sus ángeles. Satanás y los demonios están caídos. En este sentido, tienen una muerte espiritual que es completamente irreversible. El hombre sin Cristo está en esa condición, está muerto espiritualmente. Vean, no tan malvado como Satanás, no tan malvado como los ángeles. Pero ¿saben ustedes por qué? Por la gracia común de Dios. Va a llegar el día que los hombres serán dejados a sí mismos y se convertirán en demonios. Esto sucederá cuando aparezca el anticristo, cuando se entregarán unos a otros y se matarán unos a otros. Una persona que está muerta en sentido espiritual no puede mejorar. Sin la ayuda del Espíritu Santo tú no puedes mejorar. Lo único que puedes hacer es empeorar. Esas son las consecuencias de la muerte espiritual. ¿Y la muerte física cuál es? Cuando el alma se separa del cuerpo. El hombre muere, el alma se separa, el cuerpo va a la tumba. Pero vean, los ángeles son espíritus. Los ángeles no tienen cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma. Pero vean, nosotros nos comunicamos a través de las cuerdas vocales o a través de las señas, los que están mudos. Pero los ángeles, ¿cómo se comunican? Porque no cabe duda que los ángeles se comunican entre sí, pero no tienen cuerpo. La verdad es que no lo sabemos. La Biblia no lo dice. ¿Cómo es que se comunican ellos? Nosotros, los seres humanos, sentidos. Nos contactamos a través de nuestro cuerpo físico. Pero los ángeles, los demonios, no tienen un cuerpo físico. A través de nuestro cuerpo tenemos contacto con el mundo que nos rodea, con nuestro entorno. Nuestro cuerpo es como un vestido, como una envoltura. Estamos de paso, estamos aquí visitando este cuerpo. Un día nuestra alma abandonará este cuerpo. Cuando morimos, se cierra ese contacto.
esa unión. ¿Y cuál es la muerte eterna? La separación eterna de Dios. Esa es la culminación de la muerte espiritual. Lo que les espera a todos los que se niegan a arrepentirse de sus pecados. ¿De dónde obtenemos el gozo, la paz, la vida eterna? De Dios. Separados de Dios, separados de Cristo, nada podemos hacer. Nada somos. Sin Dios estamos muertos. Sin el Espíritu Santo estamos muertos. Entonces, los que están separados de Dios, los que no quieren saber nada de Dios, vean, están muertos. Sus almas están muertas. No quieren saber de Dios. La muerte física afecta a todos los seres humanos. Y la muerte espiritual afecta nada más a los que no son convertidos. Mientras lo son, porque si ustedes no son convertidos ahora, pero hoy se arrepienten de sus pecados y acuden a Cristo en fe, entonces ustedes nacen de nuevo y entonces ya no experimentarán la muerte espiritual. La muerte eterna afecta a todos los que mueren sin arrepentirse. Si tú no quieres estar en ese estado de muerte espiritual, tienes que nacer de nuevo, tienes que arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo para salvación, y entonces tú, que estabas muerto, de repente estarás vivo. Los que han nacido solamente una vez, por el nacimiento físico, mueren dos veces. Mueren físicamente y mueren eternamente. Es lo que dice Apocalipsis 2:11. Y los que han nacido dos veces, o sea, los que nacimos físicamente, pero nacimos espiritualmente por el Espíritu Santo, moriremos solamente una vez. No experimentaremos la muerte eterna, la muerte segunda, que es llamada en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. A simple vista, cuando una persona se muere, pues deja de existir. Parece como si fuera aniquilada. Ya se murió tu familiar, nunca volverás a verlo. Un animal instintivamente huye de la muerte. Pero vean, huye de la muerte por instinto. Pero los creyentes tenemos más que instinto. Somos más que animales. Los seres humanos tenemos algo que los animales no tienen. Tenemos una naturaleza intelectual, una naturaleza moral. Y es por eso que nosotros podemos entender, a diferencia de los animales, que la muerte no acaba con todo. En la muerte no acaba todo. No sabemos exactamente qué existe más allá de la muerte, pero algo nos dice, incluso hasta los ateos, que hay algo más allá de esta vida. Y es por eso que aún a los ateos les da miedo morir. Pero morir en sí no es algo terrible. El problema de los que se mueren en sí no es ese. El problema es, ¿a dónde irás después de que tú mueras? El aguijón de la muerte es el pecado, dice el apóstol Pablo. Y el pecado por naturaleza envuelve culpa. ¿Y qué es lo que la culpa trae? Juicio. La paga del pecado es la muerte. Entonces, si tú no eres convertido, si tú estás enfermo del COVID, si te enfermas, si te entuban, si te meten a terapia intensiva, no cabe duda que debieras llenarte de pánico, de terror. Pero hay hombres que mueren como los animales. Los animales son inconscientes de lo que les espera. Y hay hombres así, que han pecado tanto, que están tan inconscientes de lo que les espera, que creen ser sabios, pero que son necios. Aunque les hables del infierno, moverán la cabeza y no podrán creer en eso. Piensan que Dios está para perdonar, que si acaso Dios existe, estará obligado a perdonar. Hemos sabido de personas que están muy enfermas
que se les acerca la muerte, que ya sienten pasos y tal vez tengan un poco de temor. Pero el asunto no es que nada más de que tengan algo de temor. ¿Qué vas a hacer? Debes huir del peligro. Debes huir de la ira que vendrá. Hay personas que sufren mucho en este mundo. Qué terrible que un hombre sufra mucho en este mundo y de repente se enferme y se muera y tenga que ir a un lugar donde sufrirá mucho más de lo que sufrió en este mundo. El sufrimiento del infierno no es nada en comparación, el sufrimiento aquí no es nada en comparación con el sufrimiento allá. Y lo peor del asunto es que los que van al infierno sufrirán en proporción del rechazo que hayan hecho de la luz que recibieron, de lo que hayan conocido de su palabra, de la palabra de Dios, del Evangelio. A mayor grado de conocimiento, mayor frialdad, mayor rechazo, mayor odio a las cosas de Dios, mayor castigo sufrirán las personas en el infierno. Las personas que conocieron la palabra de Dios, que asistían cada domingo a los cultos, que daban una limosna, que daban una ofrenda, que tenían una Biblia en casa, pero que murieron sin obedecer a Dios, lamentarán haber nacido. Esas personas sufrirán en el infierno más que los asesinos, más que los criminales, más que los narcos que no conocieron el Evangelio. No estamos exagerando, esta es una clara enseñanza bíblica. Hay personas que ven que se les muere un pariente, un vecino, y luego otro, pero no pueden entender que a ellos les va a tocar también. Pero no están preparados. Yo espero que algunos de los que me están escuchando ahora, si nunca se han arrepentido, si nunca han podido ver la magnitud de sus pecados, que Dios les ayude a ver eso. Si ustedes nunca se han refugiado en Cristo, háganlo. Huyan de la ira venidera, porque ustedes están en grave peligro. Cristo sacó a la luz la vida y la muerte, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es lo que dice el apóstol Pablo. Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lo que estaba oculto, Cristo nos lo trajo. El apóstol Pablo habló acerca de ello. Habló de que Cristo vino a hacer lo que no hizo Adán. Entonces, tú estás muerto ahora al no creer en Cristo. Pero en el momento que tú crees en Él, recibes la vida. Y recibes la vida, la inmortalidad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Créelo. Y vean cómo dice Pablo. Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Los profetas del Antiguo Testamento no entendieron bien esto. Entendían muchas cosas, pero no las entendían como nosotros podemos entenderlas. Para los profetas del Antiguo Testamento, les era un misterio que Cristo vendría al mundo, el Mesías, y tendría que morir en la cruz para poder salvar a los pecadores. Para ellos era un misterio, pero nosotros lo conocemos porque Cristo nos lo ha mostrado claramente. Entonces vean lo que les estoy diciendo. No tienen ustedes por qué morir eternamente. No tienen ustedes por qué permanecer en ese estado de muerte en el que se encuentran. Porque si tú conoces el Evangelio, pero nunca has doblado tus rodillas delante de Jesús, y mueres así, ¿a quién le vas a echar la culpa? Acuérdense ustedes
que la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Que Cristo ya hizo en la cruz lo que Adán no pudo hacer, lo que tú no puedes hacer nunca. Cristo quitó el pecado, tú no lo puedes quitar. Cristo quitó la muerte eterna. Cristo venció el pecado en la cruz, tú nunca podrás hacer eso. No tienen ustedes por qué morir eternamente. Porque si ustedes, después de haber conocido el evangelio verdadero, y mueren sin arrepentirse, a nadie podrán echarle la culpa. Crean en las buenas noticias de salvación. Cada vez que predicamos el evangelio se los decimos. Se los dije el domingo pasado y el domingo antepasado y se los voy a decir siempre. En Cristo hay vida eterna. Todo el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene. En el momento que tú crees en Cristo, en ese momento empieza la vida eterna para ti. Y aunque te murieras por el COVID, resucitarás para vivir eternamente con Cristo, donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Además, Cristo dijo, acuérdense, yo soy la resurrección y la vida. ¿Estás muerto? ¿Crees en Cristo? ¿Resucitas? Morirás físicamente, pero resucitarás para vivir eternamente. Que Dios nos conceda todo esto a todos los que estamos escuchando esto. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos otra vez, oh Dios, en el nombre de Jesús, que la bendigas para la salvación de muchos personas que están escuchando, que no han sido convertidas. Háblales al corazón, háblales a su conciencia y haz que puedan entender cuán grande, santo, justo y misericordioso eres tú, para que pongan en ti sus ojos, su confianza y sus esperanzas y tengan vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos orando también por el hermano Pedro y su esposa. Hoy no le hablé por teléfono, no sé cómo estará, pero la última vez que hablé con él me dijo que yo estaba un poco mejor. ¿Tú hablaste con él hoy? Ah, sí. Sigamos orando por él y por su esposa y por su hijo Pedro.